como ahora vamos a modificar la variable independiente, a esas transformaciones se les llama transformaciones horizontales. Supongamos que uno tiene una función así, que hace lo siguiente, ¿sí? Una función definida entre 0 y 3, ¿y qué hace eso? Esta es x y esta es f. Entonces, las transformaciones horizontales ocurren cuando uno modifica la variable independiente. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo ahora en vez de f quiero considerar la función que resulta de g de x igual a f de, digamos, no x, sino 2 veces x. O sea, modifico la variable independiente y la multiplico por 2. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Supongamos que esto es 1 y esto es 2. Por ejemplo, ¿qué será g de 0? G de 0 es f de 2 por 0, o sea que es f de 0, o sea 0, ¿cierto? ¿Pero qué será g de 1? Entonces mi nueva función g pasa por acá. ¿Qué será g de 1? G de 1 es f de 2. Es f de 2 por 1, que es f de 2. Entonces aquí viene la parte importante. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que la función g hace en 1 lo que la función f hacía en 2. ¿Sí? La función g hace en 1 lo que f hacía en 2. Quiere decir que la función g hace todo más rápido. La función g hace las cosas 2 veces más rápido. ¿Cuánto es f de 2? 0. Por ejemplo, ¿qué será g de 1 medio? G de 1 medio es f de 1. La función g hace en 1 medio lo que f hacía en 1. O sea, la función g está haciendo las cosas más rápido. ¿Sí? F de 1 es 2. Entonces, conclusión. La función g está haciendo las cosas más rápido. Lo que antes se demoraba f en hacer, lo que antes se demoraba f 2 unidades para hacer, la función g lo hace en 1. Entonces, esta primer parte de crecimiento y de decrecimiento, que antes se demoraba 2 unidades en ocurrir, ahora se demora 1 unidad en ocurrir. Por ejemplo, ¿qué será g de 1.5? G de 1.5 es f de 3, que vale 1. Entonces, de hecho, la función g se acaba en x igual a 1.5. La función g únicamente está definida de acá hasta acá. Entonces, todo pasa más rápido. A eso se le llama una compresión horizontal. Todo pasa más rápido. La función g hace las cosas 2 veces más rápido. Miren que lo que se cambia ahora es el dominio. En las transformaciones verticales el rango variaba. Ahora el dominio cambia. Antes el dominio de la función f era de 0 a 3. El dominio de la función g es eso dividido por 2. Va de 0 a 3 medios. Esa es la función g. ¿Qué pasará si yo ahora, en vez de eso, hago otra función que sea h de x igual a f, pero en vez de 2 veces x, cojo x y lo divido por 2? Entonces, por ejemplo, ¿qué será h de 0? H de 0 es f de 1 medio por 0, que es f de 0, que es 0. Entonces mi nueva función h pasa por acá también. ¿Qué será, por ejemplo, h de 2? H de 2 es f de 1 medio por 2, o sea, es f de 1. Entonces aquí viene la parte importante otra vez. Aquí dice que h hace en 2. En 2, h está haciendo lo que f antes hacía en 1.
f en 1 subía hasta acá, h sube hasta allá, pero se demora 2 unidades. Entonces hace esto. Para bajar, f bajaba en 2, en x igual a 2. H va a bajar en 4. ¿Cierto? Porque h de 4 es precisamente f de 2. A la función f se demoraba del 2 al 3 en hacer este recorrido. La función h se va a demorar del 4 al 6 en hacer ese recorrido. ¿Cierto? Porque h de 6 es f de 3. La función h hace en 6 lo que la función f hacía en 3. Entonces, de hecho, la función h llega hasta acá. Entonces, el dominio de h es de hecho el doble de grande que el dominio de f. Esta es h. Esto se llama una dilatación horizontal. Entonces, si la variable independiente se multiplica por un número mayor que 1, la función resultante hace todo más rápido. Y por eso se comprime. Si la variable independiente se multiplica por un número menor que 1, la función resultante hace todo más despacio. Por eso se expande. ¿Listo? Les voy a mostrar. Entonces, si la variable independiente se multiplica por un número mayor que 1, todo ocurre más rápido. ¿Sí? Si la variable independiente se multiplica por un número menor que 1, todo ocurre más despacio. Y si la variable independiente se multiplicara por un número menor que 1, ¿qué le va a pasar? Se refleja. ¿Sí? Se voltea. Se voltea respecto al eje X. Al eje vertical. ¿Sí? Esta es la función original. Otra cosa que uno puede hacer respecto a la variable independiente es sumarle o quitarle valores. Entonces, otra vez, supongamos que yo tengo una función, como la misma, una función así, que hace esto, donde este es 1, este es 2 y este es 3, este es 1 y este es 2. ¿Sí? Esa es mi función f. Supongamos que yo ahora lo que le voy a hacer a f es lo siguiente. Voy a definir g de x como f y voy a modificar a la variable independiente y le voy a restar 1. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular. ¿Qué será g de 0? G de 0 es f de f de menos 1. ¿Y cuánto es f de menos 1? No hay. G no está definida en 0. Ok. Está bien. ¿Cuánto será G de 1? G de 1 es f de 0. ¿Cierto? Entonces aquí está otra vez lo importante. G hace en 1 lo que f hacía en 0. ¿Cuánto será G de 2? G de 2 es f de 1. ¿Cierto? O sea que G hace en 2 lo que f hacía en 1.
Entonces básicamente G hace lo mismo que F, pero más tarde. ¿Sí? No es que lo haga más despacio, sino que lo hace más tarde. Lo que antes hacía F en 0, ahora lo hace en 1. Lo que antes hacía F en 1, ahora G lo hace en 2. Y la función, lo que antes hacía en 3, lo que antes hacía en 3, ahora lo hace en 4. ¿Sí? Entonces el resultado es este. Esa es la función G. Todo hace lo mismo, pero más tarde. ¿Sí? Hace lo mismo una unidad más tarde. O lo que es lo mismo, es una traslación horizontal. Todos los puntos se trasladan hacia la derecha. Porque ahora G hace todo más tarde. Entonces, si yo reemplazo la variable independiente x por x menos 1, todo pasa más tarde. ¿Sí? Todo pasa más tarde. Hay una traslación horizontal hacia la derecha. Todo pasa más tarde. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de f de x menos 1 defino h de x que sea, digamos, f de x más 2? Entonces vamos a ver. ¿Qué será, por ejemplo, h de 0? H de 0 es f de 2. Entonces h hace en 0 lo que f hacía en 2. ¿Sí? ¿Qué será h de 1? Es f de 3. H hace en 1 lo que f hacía en 3. En particular, por ejemplo, h de 2 no existe. Porque h de 2 sería f de 4. Que no hay. ¿Cierto que no? Entonces h acaba en 2. ¿Pero dónde empieza? En menos 2. Porque es que h de menos 2 es f de 0. ¿Sí? H empieza en menos 2. Y en menos 2 hace lo que hacía f en 0. Entonces h empieza por acá. Acá está el menos 1. Acá está el menos 2. H hace lo mismo que f, pero lo hace antes. ¿Sí? Lo hace 2 unidades antes. Acaba en 1. Entonces arranca así. Baja y viene acá. ¿Sí? Esa es h. Todo lo hace antes. Eso es equivalente a coger la función f y trasladarla hacia la izquierda 2 unidades. ¿Sí o qué? Entonces esto es una traslación hacia la izquierda. Entonces, si yo a x le resto un número positivo, hay una traslación hacia la derecha. Si a x le resto un número negativo o le sumo un número positivo, que es lo mismo, hay una traslación hacia la izquierda. Todo pasa antes. Acá todo pasa después. Acá todo pasa antes. Si a x la cambio por x menos un número positivo, la función se mueve hacia la derecha. Si a x la cambio por x más un número positivo, se mueve hacia la izquierda. Hasta ahora lo único que he hecho es mostrarles las transformaciones, pero no les he dicho para qué las vamos a usar. Entonces vamos a hacer ejemplos con las funciones trigonométricas. Entonces, ahorita que vimos las funciones trigonométricas, nos dimos cuenta que tienen la misma forma, ¿cierto? Simplemente están desfasadas. Entonces, según esto, recuerden que este es el coseno, esta es coseno, esta es coseno, y esta es la función seno. Entonces, nomás viendo esas curvas, ¿cómo puedo hallar yo coseno de alfa?
a partir del seno. ¿Qué hay que hacerle al seno para llegar al coseno? Desplazar, escoger este punto y traerlo para acá, ¿cierto? Desplazarlo a la izquierda, pi medios. Que todo pase pi medios antes. ¿Cómo se hace eso? Cojo, que todo pase antes, ¿cierto? Entonces cojo alfa más pi medios, ¿cierto? De manera que cuando alfa sea 0, yo estoy calculando seno de pi medios. Para alfa igual a 0, yo estoy calculando seno de pi medios que me da 1 y eso es precisamente lo que quiero acá. ¿Cierto? ¿Sí? Pero también yo podría hacer otra cosa, ¿no? Yo también podría decir, no, es que eso la puedo calcular de otra forma. Miren que para obtener el coseno, yo también me puedo traer el seno, y este es el seno, y traérmelo hasta allá. Yo puedo decir, es una traslación hacia la derecha de ¿cuánto? Hacia la derecha de 3 pi medios. Entonces ahí nomás, mirando las traslaciones, acabamos de hallar dos identidades trigonométricas.